Vamos a dar paso a la primera conferencia de este seminario que lleva por título Matronazgo, Ciudad y Arquitectura, una visión histórica. La conferencia corre a cargo de Cándida Martínez López y Elena Díez Jorge. Cándida Martínez López es historiadora y doctora por la Universidad de Granada, ha sido consejera de Educación de la Junta de Andalucía, diputada en el Congreso y decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada. Actualmente es catedrática emérita de Historia Antigua de esta universidad. Entre sus principales líneas de investigación están la historia de las mujeres, las relaciones entre las mujeres y la paz, y la teoría y la metodología de la historia. Es miembro del Grupo de Investigación de Estudios de las Mujeres, del Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres y de Género, que dirigió en el año 2000, y directora de la publicación científica especializada Arenal, Revista de Historia de las Mujeres. Por su parte, Elena Díez Jorge es historiadora y doctora por la Universidad de Granada, ha sido directora del Secretariado de Patrimonio y vicerrectora de Patrimonio, Infraestructura y Equipamiento de la Universidad de Granada. Actualmente es catedrática de Historia del Arte de esta universidad y entre sus principales líneas de trabajo están la investigación para la paz, que lleva a cabo desde el Instituto de la Paz y los Conflictos, del que es miembro, así como la historia de las mujeres, haciendo especial referencia a los espacios arquitectónicos femeninos. Es miembro del Grupo de Investigación Patrimonio Arquitectónico y Urbano en Andalucía y ha sido investigadora principal de diversos proyectos I+D+I sobre arquitectura y género desde la antigüedad a la edad moderna. Pues muchísimas gracias de nuevo por estar aquí y tenéis la palabra. Muy bien, pues voy a comenzar yo con esta conferencia que, como veis, se denomina así, Matronazgo, Ciudad y Arquitectura, una visión histórica, y yo voy a hacer la primera parte de la misma centrada fundamentalmente en el ámbito de mi investigación particular, que es el mundo antiguo, y en la segunda parte, como ya se ha dicho, continuará Elena Díez. Voy a comenzar, porque mi subtítulo es Constructoras de ciudad en la Roma antigua. Es decir, nos vamos a trasladar en el tiempo porque, lógicamente, en esta época no vamos a encontrar a mujeres arquitectas. Yo no voy a hablar de mujeres arquitectas, pero sí voy a hablar de la ciudad y de cómo en la ciudad antigua, que es el modelo que se va a continuar en gran medida a lo largo de la historia, hay un conjunto de mujeres que van a intervenir en la construcción material y simbólica de la ciudad. Es verdad que he dicho antes que no hay mujeres arquitectas. En general, en el mundo antiguo, los arquitectos no firman la obra. Son muy pocos los nombres de arquitectos masculinos que conocemos. Lo que en el mundo antiguo y a lo largo de mucho tiempo se va a tener en cuenta no es tanto quién firma la obra, quién hace la obra correspondiente, sino quién la promueve. Por eso, este título, que le denominamos matronazgo, a veces hablamos de promotoras de arquitectura, y entre esas mujeres, entre esos promotores de arquitectura, vamos a encontrar mujeres. Bien, ¿por qué investigar las mujeres o por qué investigar la ciudad desde las mujeres? Sin ninguna duda, se ha dicho esta mañana, es fundamental para poder entender la ciudad, tanto histórica como la ciudad actual, incorporar la perspectiva de género al análisis de las ciudades. No es posible pensar la ciudad si no conocemos cuál ha sido la dinámica de relación entre varones y mujeres y cuál ha sido el papel de ambos, de varones y de mujeres, tanto en el modelo de ciudad que se crea como en el uso efectivo que hombres y mujeres hacen de la ciudad. Pero además, no solo nos interesa conocer cómo ha funcionado históricamente la ciudad, sino, en nuestro caso, investigar hasta qué punto las mujeres han sido agentes de construcción y transformación de la ciudad. Es decir, cómo las mujeres han vivido o han creado, si es que lo han hecho, ciudad y de qué modo. Nos interesa también
en esta investigación conocer el carácter y magnitud de la obra arquitectónica que han podido promover las mujeres. En mi caso, promoverla, no hacerla. Pero preguntarnos también por qué las mujeres, si han sido promotoras de arquitectura, ¿por qué han entrado en ello? Si las mujeres, como veremos, han estado en el silencio, si no han sido agentes activos, si no han participado de la vida política, ¿por qué encontramos a mujeres que han promovido arquitectura en sus ciudades y, por tanto, que han sido constructoras de la ciudad? Es decir, nos interesa descubrir qué estrategias utilizaron las mujeres para ocupar espacios públicos oficialmente negados, al menos en los discursos sobre ciudad. Y, por supuesto, hablando de no invisibilizar, o cómo las mujeres, vamos a ponerlo al contrario, cómo las mujeres han estado invisibilizadas, nos interesa conocer sus nombres. ¿Quiénes han sido? ¿Cuáles han sido las características de estas mujeres? En definitiva, ¿cuáles han sido sus itinerarios vitales? Con todo ello, si partimos de que las mujeres han hecho ciudad, han construido a veces ciudad, han entrado de un modo determinado en ella con unas estrategias, nos tenemos que preguntar hasta qué punto esa acción de las mujeres en la ciudad ha cambiado la cartografía urbana y social de la ciudad y hasta qué punto ha cambiado la propia identidad y memoria de las ciudades. ¿Ha cambiado o ha contribuido a crear la memoria y la identidad de las ciudades? Porque a veces nos creemos que hemos sido unas ausentes y que la ciudad ha sido solo el resultado del paso de la construcción masculina. Nosotras mantenemos la hipótesis de que las mujeres también han hecho ciudad. Bien, ¿de dónde partimos? ¿De dónde parto yo en el mundo antiguo para los orígenes de nuestra ciudad occidental? Bien, yo parto de que hay un modelo de género en el espacio urbano que nace allá en la antigua Grecia y se reproduce por todo el Mediterráneo, por todo el Mediterráneo y el espacio europeo a lo largo del mundo antiguo, sobre todo en la antigua Roma. ¿Cuál es el modelo teórico de ciudad que tanto los filósofos, los pensadores o aquellos que empiezan a escribir sobre cómo debe de ser una ciudad, construirse una ciudad, cuál es? ¿Cómo lo piensan? Yo diría que la ciudad que se piensa es una ciudad articulada a través de un espacio central, el ágora en el mundo griego o el foro en el mundo romano. Y hay una característica que me interesa destacar de todo ello, y es que el ágora y el foro es el lugar de la palabra pública, es el lugar donde se expresan los ciudadanos, y los ciudadanos en esos momentos, políticamente, legalmente, son solo varones. Por tanto, el centro de la ciudad, ese espacio político que es el ágora, es el lugar de la exclusión formal de las mujeres. Dos modelos, este es el plano de una ciudad del norte de África, romana, aquí tenéis el foro, todo está en torno al foro. Y no olvidemos, el foro es el lugar de la palabra. Fijaros, esta es una reproducción de una ciudad del siglo XVI que tiene prácticamente el mismo esquema. El centro es la plaza pública, la plaza, el foro, y ese es el lugar de la palabra masculina. Bien, en ese modelo ideal de ciudad, las imágenes que ilustran habitualmente, las mayoritarias, sus espacios, que adornan sus plazas, son las imágenes de los más ilustres y reconocidos ciudadanos. Algunos ejemplos de mi mundo antiguo, esa entrada de Jerusalén, parte de la columna de Trajano, los varones a caballo, es decir, representación del poder masculino ornamentando esa ciudad. Por tanto, en el modelo ideal de ciudad, tal como se piensa la ciudad, hay una memoria de la ciudad
que se hace a través de las construcciones y de los monumentos oficiales. Tener en cuenta que en ese foro, en ese ágora, se hacen los mejores edificios, se emplean los mejores materiales y se expresan los mejores artistas, habitualmente escultores, también, sobre todo escultores, pintores. En esa ciudad aparecen los nombres, los linajes y las hazañas masculinos que ahí vemos. En definitiva, en esos foros, en esos lugares centrales de la ciudad, vamos a encontrar una épica masculina en piedra que construye la memoria de la ciudad y que crea una identidad cívica masculina. Este es el modelo con el que siempre nos encontramos, tanto en los discursos del mundo antiguo como en los estudios posteriores que ha hecho la historiografía. Pero si incluimos otra perspectiva, la perspectiva de análisis desde la perspectiva de género, lo que nosotras denominamos cartografías de género, empezamos a ver la ciudad desde otro punto de vista. Ya no es el modelo de ciudad al que antes hacía referencia, que encontramos en Aristóteles, en Platón, en fin, en todos los pensadores, sino que cambiamos el enfoque desde la historiografía contemporánea. Y vemos las cartografías de género como mecanismos de poder y cómo esos mecanismos de poder entre hombres y mujeres se espacializan. Y encontramos algo que todos me podéis decir, pues no es una obviedad. En las ciudades hay mujeres. En las ciudades hay mujeres. Hay mujeres con una realidad plural y compleja. Las mujeres, yo siempre decía, entran en la plaza pública, la recorren, caminan por la plaza pública. Es verdad que muy pocas van a tomar la palabra en la tribuna de oradores, pero las vamos a tener con el trabajo. Atraviesan el foro, el ágora, las calles principales con actividades de carácter religioso, y las mujeres participan del ocio público en teatros, en anfiteatros, etc. Es decir, en la ciudad hay mujeres. Esos espacios están vividos por ellas. Es más, se crean redes femeninas en el espacio público, que también es otro tema muy interesante, y de hecho, aunque no con el mismo volumen de información que las esculturas o los relieves a los que antes hacía referencia, también las encontramos, por ejemplo, en espacios de trabajo. Esto es una mujer que es una tabernera, o estos frisos del Partenón, donde se ven las procesiones de las panateneicas, es decir, de la procesión de las panateneas. Son mujeres que participan en el gran ritual religioso, que es puramente político, en Atenas, que es los ritos en honor a la diosa tutelar de la ciudad, que es Atenas. Bien, por tanto, en la ciudad hay mujeres. Pero es verdad que hay que dar un salto, porque una cosa es recorrer la ciudad y otra es ocuparla o habitarla. Porque una cosa es recorrer un espacio ya construido y otra es habitarla. Porque cuando se habita una ciudad, se tiene se tiene la percepción, y no solo la percepción, la capacidad de construirla, de crearla, de fundarla. Habitar una ciudad es mucho más que recorrerla, es ser agente de construcción de esa ciudad. Y de hecho encontramos que también las mujeres no solo recorren la ciudad, sino que la habitan, la ocupan, en ese sentido de creación, de construcción, de tener sentido de la espacialidad y sentirse creadoras de la misma. Por eso encontramos mujeres no constructoras como arquitectas, que no sabemos, por lo menos yo no tengo registro histórico, pero sí como promotoras de arquitectura de su propia ciudad. Es decir, ellas promueven edificios de distinto tipo, después vamos a ver algunos de ellos, en beneficio de su propia ciudad, en beneficio del embellecimiento, el prestigio público de la ciudad y, por supuesto, para su propio prestigio, su propia proyección como mujeres en ese espacio.
¿Quiénes son estas mujeres? Son mujeres, es cierto, ricas y cultas, pero es que todos los varones que mandan hacer edificios son ricos y cultos. Muchas veces me dicen, claro, pero estás hablando de la rica. Digo, sí, pero es que quienes van a construir una basílica, un acueducto, un templo o un pórtico, varones, no van a ser, es decir, hablamos de otra dinámica, estamos hablando de quién puede gastarse el dinero para construir un determinado edificio. Pero, ojo, son mujeres cultas que además están al tanto de cuáles son las tendencias culturales, arquitectónicas, de estilo, es decir, qué es lo que se lleva, podemos decir, cuál es la moda, qué es lo que en esos momentos está imperando en todas las ciudades del Imperio Romano. Son mujeres, por tanto, que conocen las redes del poder, como decía, y las tendencias culturales. Ellas, además, y esto es muy interesante, conocen modelos femeninos de referencia. Por ejemplo, yo he estudiado, y lo que voy a explicar aquí en este tiempo, son las mujeres romanas. Pero ellas saben que hubo otras antes que ellas en Grecia, que, por ejemplo, muchos de los grandes pórticos de la época helenística fueron mandados a hacer por mujeres. Y las romanas imitan lo que aquellas hicieron. Es decir, hay una transmisión de conocimiento de la capacidad de agencia de las mujeres en el espacio público que es decir, de lo cual las mujeres no están al margen de lo que otras hicieron. Las mujeres conocen y aprovechan las coyunturas políticas de sus ciudades. En un momento determinado ya saben que su ciudad, para tener prestigio, le interesa tener un buen templo, una buena basílica, o, bueno, entonces ellas aprovechan ese momento. Hay una cosa muy interesante, hablando de quiénes son, y este es una cuestión para debate, simplemente lo voy a enunciar, es que ellas van a incorporar al lenguaje, lenguajes domésticos, es decir, del ámbito donde oficialmente están las mujeres, a su producción pública, es decir, al espacio público, bien en las propias lápidas o incluso en elementos de ornamentación. En definitiva, son mujeres que van a cambiar su poder económico, porque ellas no tienen poder político, es decir, ellas no van a estar representadas en las instituciones, pero tienen poder económico y tienen capacidad cultural. Por tanto, cambian su poder económico en poder cultural y de influencia social. Es decir, son mujeres poderosas que van a tener una influencia enorme en la ciudad, aunque políticamente no estén representadas en las instituciones. Bien, bueno, aquí tenéis, algunas de esas son las Miss romanas, como yo digo. Bien, esa actividad de las mujeres, y vuelvo al título de la conferencia, esa actividad singular de las mujeres que no son ciudadanas con plenos derechos, pero sí deciden intervenir en su ciudad, necesitaba un concepto que lo definiera. De ahí ese concepto de matronazgo que utilizamos, yo particularmente lo he utilizado en algunos libros y textos, que es la forma de nombrar el mecenazgo singular de las mujeres. No es mecenazgo de las mujeres, tiene un ritmo propio, tiene unas características propias, por tanto, de ahí ese concepto. Concepto que implica capacidad de agencia de la mujer en los espacios públicos, no solo arquitectura, también en otros ámbitos, pero hoy hablo de arquitectura. Implica autonomía personal. Las mujeres, cuando hacen un edificio, mandan a hacer un edificio, dicen, lo he hecho con mi dinero y lo he hecho en mi suelo, es decir, en mi terreno, y lo he hecho en beneficio de mis conciudadanos. Es decir, hay una autonomía de las mujeres a la hora de hacerlo. Son mujeres, como decía, que tienen poder económico, de influencia social, de influencia en la comunidad cívica y que además, por todo ello, van a obtener reconocimiento público, no lo olvidemos, todas estas esculturas que tenemos de ellas en muchas de las calles, estas que encontramos en los museos, ¿bien? Esas esculturas estaban levantadas, la gran mayoría de ellas, en las calles de las ciudades, porque sus conciudadanos se las van a dedicar. Es decir, ellas, aunque antes hablábamos de la proporción de hombres y mujeres que tenemos en las escuelas, ¿no? Bien, pues podríamos, eso no lo hemos hecho, pero hay lógicamente una proporción mayor de varones representados en las ciudades romanas, pero hay una representación de estas mujeres
en los foros y en las calles. Por tanto, ellas van a empezar a formar parte de la memoria de la ciudad. Bien, por tanto, ese concepto de matronazgo nos sirve para definir la forma singular de estar las mujeres en la ciudad. En nuestro caso, voy ahora a pasar a ver algunas de las acciones de las mujeres en este campo de la arquitectura como promotoras de arquitectura. Quiero que veáis que en el estudio que realizamos el espacio territorial es muy amplio, todo el Mediterráneo antiguo. Hay una persistencia en el tiempo. El análisis que realizamos va desde el siglo III, unos 6 siglos, más o menos, que tiene repercusión en la arquitectura, en los equipamientos y algo muy importante, en la ornamentación de las ciudades. Los edificios ornamentales tipo calcídicos, etcétera, son de una belleza impresionante, que ponen de relieve el ejercicio del poder desplegado de las mujeres y, por supuesto, si hay un ejercicio de poder no institucional, otras formas de poder, va a implicar modificaciones en las relaciones de género en la ciudad, en las relaciones sociales y cívicas, y va a transformar la posición de las mujeres en la ciudad. Este es todo el ámbito mediterráneo, en el cual, incluido también, no solo Mediterráneo, encontramos parte de algo en Alemania, incluso en la Britania, pero en todo ese espacio encontramos obra promovida por mujeres. Bien, ¿qué construyen las mujeres? ¿Dónde construyen las mujeres? Porque sabéis muy bien, los que dedicáis a arquitectura, que no es lo mismo construir en un lugar que en otro. No es lo mismo construir en el foro que construir afuera. No es lo mismo un tipo de edificio que otro. Y alguien podría pensar, bien, ¿qué promueven? ¿Qué tipo de arquitectura promueven las mujeres? Pues templos, capillitas, en fin, alguna cosa. Bien, vamos a ver los distintos ámbitos de arquitectura promovida por las mujeres. Bien, la primera voy a empezar, aunque no sea la más mayoritaria, pero voy a empezar por una que es la arquitectura foral. Es decir, la arquitectura que promueven las mujeres en el foro de las ciudades, es decir, en el corazón político de las mismas. He dicho que el foro, antes, es el lugar de exclusión de las mujeres, porque el foro, el ágora, representa la palabra. Las mujeres no tienen palabra, pero ellas construyen su palabra en piedra y se plantan en el foro. Es decir, hay una palabra hecha piedra de ellas en muchos foros de las ciudades porque no podían ocupar la tribuna, pero tenían suficiente prestigio, suficiente poder y suficiente riqueza para que las autoridades de las ciudades les permitieran construir en la ciudad. Construir en el foro era el lugar donde se alcanzaba el mayor prestigio, mayor relevancia, por supuesto, era necesaria la autorización pública. Traía solamente algunos ejemplos. Permitidme, porque seguramente será el que más se conoce y me gusta mucho hablar de ella, la ciudad de Pompeya. No sé si habréis estado alguna vez en Pompeya, pero si alguna vez vais a Pompeya, yo siempre os lo recomiendo, os acordáis de mí. Os acordáis de mí y lo pensáis. Este es el foro de Pompeya, esta es la plaza principal, aquí están los templos. Bien, en el siglo I de nuestra era se rehace el foro en un momento de cambio político importante y se hacen 4 grandes edificios. De esos 4 grandes edificios, 2 son construidos por mujeres, Mamia y Eumaquia. El edificio más grande del foro es este. Este es el pórtico llamado Pórtico de Eumaquia. El Pórtico de Eumaquia ocupa un lugar central y es un establecimiento de una belleza, todo su pórtico de entrada impresionante. Es un pórtico, es un lugar económico, es un lugar religioso y es un lugar cultural para la ciudad. Y está mandado a construir, bueno, estos son los restos que quedan, esta es una reproducción del interior ideal. Esta mujer Eumaquia, prestigio, autonomía, reconocimiento público, ella se coloca en el centro, en la parte principal, esta es su escultura. No solo está su inscripción diciendo esto lo hago yo con mi dinero, en mi y tal, sino que su escultura preside todo el edificio. Es decir, hay una afirmación de esta mujer en el mejor edificio del foro de Pompeya en ese momento y, bueno, los materiales, no me da tiempo, pero son decir, de una riqueza excepcional. Bien, este es el pórtico de Octavia.
en Roma, la reproducción de lo que pudo ser el momento de cambio de la ciudad de Roma en la época de Augusto. Se construyen grandes pórticos. 3 de los grandes pórticos que se construyen son de mujeres. Basílicas, tribunas, Túnez, Adra, Almería, o por ejemplo los arcos del triunfo. Siempre decimos, ¡uy, los arcos! Los arcos son el elemento que está representando el poder de Roma. Este es un arco que bueno, se pasa por debajo de él ahora mismo, un arco construido por una mujer en Pola, en Istria, en esa zona. Bien, arquitectura foral. Siempre sabemos que la arquitectura del agua es un elemento fundamental en una ciudad. Acueductos, termas, fuentes forman parte de la vida cotidiana de la ciudad. Son además carísimos a la hora de construir, pero no se puede pensar en una ciudad romana sin unas termas o sin unos acueductos. Pues bien, pensemos en esas termas de Julia Memia, en Bulla Regia, en Túnez. Se pueden visitar estos restos, es un edificio impresionante, o algunas pequeñitas. No solo tenemos que pensar en las grandes termas, por ejemplo, estas son 2 inscripciones, en este caso en Jaén y en Tíjola, en Almería, donde las mujeres mandan construir termas para sus conciudadanos. Este es un elemento importantísimo siempre a tener en cuenta. Por supuesto, la arquitectura religiosa. Arquitectura religiosa es una de la arquitectura en el mundo antiguo más, en fin, de las que más restos hay y donde tanto varones como mujeres mandan construir desde un gran templo a una pequeña capilla. Es de una riqueza arquitectónica, simbólica, cívica. Habitualmente ocupan lugares privilegiados en el espacio urbano, dedicado a sus dioses, sus diosas. Pues bien, este es un campo en el que en todo el Mediterráneo encontramos templos aedes, es decir, templos, capillas, dedicados por mujeres. Traigo esa imagen porque es una reconstrucción de un templo que hizo una mujer en Mérida, Betila Paculi, y se integraron los restos del templo de Marte, un templo dedicado a Marte, por una mujer, en el llamado Hornito de Santa Eulalia, que se puede visitar, y fijaros algunos de los detalles de esa construcción con elementos de guerra, ojo. O, por ejemplo, algunos de esos ejemplos en Túnez. O pensemos en la arquitectura cultural. Hicieron las mujeres teatros, bibliotecas, escuelas, anfiteatros. Simplemente miremos esa imagen, es el templo de Calama en Argelia, mandado a hacer por Arminia Fadila, y además dice en la inscripción lo que le costó, 150.000 sestercios, un capital en esa época y en esa zona. Ahí tenemos todavía esos restos, entre algunos de los muchos que podemos ver, o, por ejemplo, pequeños restos que nos indican de cómo las mujeres ayudaron a la ornamentación, por ejemplo, del Teatro de Itálica. Esta es una de las inscripciones en las que hablan de ello. Bien, por tanto, ¿qué hicieron las mujeres? Participaron en la construcción de la ciudad, en el foro, en infraestructuras tan poderosas como mercados, acueductos, termas, religiosas, en actividad cultural, construyendo teatros. Y solo me voy a detener en una mujer, porque he dicho, los itinerarios son importantes. Podemos ver muchas, voy simplemente a detenerme en esta. ¿Quiénes eran estas mujeres? Una de ellas, es verdad que esta es de familia imperial, pero prácticamente es una mujer que reconstruye toda una ciudad. Esa ciudad, eso es Aurunca, está aquí, entre Roma y Nápoles, una zona riquísima desde el punto de vista agrícola. Pues bien, esta mujer reconstruye, embellece y le da prestigio a la ciudad. Es ella, es Matidia. Por eso digo que Suessa Aurunca es el sueño de Matidia. ¿Qué hace? Arquitectura del agua. Ella cambia lo que nosotros podríamos llamar todo el alcantarillado de la ciudad. Reconstruye además el acueducto. Fijaros, bueno, lo siento, esto es una cosa muy nuestra, esto es una tubería del agua, y en las tuberías está su nombre, de Matidia
Matidia Augusta, hija de. Es decir, este es su nombre, las cañerías que ella pone para cambiar todo, vayamos a llamarle el alcantarillado de la ciudad, ella deja su nombre. Ella arregla la vía de llegada a la ciudad y el puente de Matidia, que además conserva su nombre y así se ha transmitido, es decir, queda en la memoria. Reconstruye el foro, pero además la foto es así de mala, porque es que es tal como está. Ella hace una biblioteca en el foro. Hay 3 grandes bibliotecas construidas por mujeres, la de Octavia en Roma, la de Matidia y otra en Pérgamo. Bien, hay una gran biblioteca construida por esta mujer con esa visión cultural que esté en el foro, además, la biblioteca. Y, por supuesto, restaura el teatro. Había uno que estaba en malas condiciones, restaura el teatro, ahí lo tenéis, sobre todo esa frontal de la escena, es decir, con unos materiales riquísimos. Fijaros, ella coloca ahí a toda su familia y fijaros en ese centro del frontal de la escena. Desde cualquier sitio que entres al teatro, tu mirada va dirigida ahí. ¿Quién está ahí? Ella. Esa es Matidia. Matidia, además, en una posición que no es la habitual. Fijaros cómo se presenta su vestido y su posición de poder. Esta mano, que está puesta ahí, es la posición de Augusto de poder. Es decir, esta es la representación, no es una mujer encogida, es una mujer que está expresando su poder. Bien, me centro en ella, esa es una de las mujeres que podemos seguir su itinerario, ver el tipo de construcciones que hace y algunas cosas más sobre ella. Bien, entiendo o entendemos que hay un hilo de la memoria que nace, al menos nosotras lo rastreamos, en ese mundo griego y sobre todo el mundo romano, donde se crean modelos y formas de estar en lo público y crean una memoria de las mujeres que sutilmente, a veces de forma discontinua, se va transmitiendo generación tras generación. Fijaros qué interesante, que no hablemos de ello, Christine de Pizan escribió un libro que se llamaba La ciudad de las mujeres. Este es Christine de Pizan, pero en esa ciudad ideal que sobre la que ella piensa de mujeres, una de sus representaciones son mujeres construyendo materialmente esa ciudad. Pero hay continuidad, y lo vamos a ver después con otra perspectiva en lo que va a hacer Elena, de mujeres construyendo edificios siempre adaptadas a cada momento histórico. Lo vamos a encontrar en el cristianismo, en este caso marcada por la religión, no por la ciudadanía. Hay que tener prestigio terrenal, pero también ganarse el cielo en este tiempo, pero se hacen edificios, o esos monasterios y órdenes femeninas que encontramos en el mundo medieval y en la Edad Moderna. Por tanto, queda una huella monumentalizada de mujeres en las ciudades, hasta ahora invisible, y que gracias a la investigación que realizamos con esta perspectiva nueva de ciudad y de mujeres estamos desvelando. Tenemos una forma de expresión de las mujeres en la vida pública que dio valor y prestigio a sus ciudades por la acción de las mujeres. Esa acción, que nosotros denominamos matronazgo, implica riqueza, autonomía, pero sobre todo agencia, cierto poder de las mujeres e integración cultural de las mujeres en las dinámicas. Con ello, las mujeres formaron parte de la memoria de la ciudad, aunque se haya pretendido eliminarla, y crearon nuevas cartografías urbanas, nuevas relaciones y formas de conformar el poder que hacen ese hilo de la memoria. Me voy a permitir una pequeña licencia. Esta mujer, Matidia, procede de Suessa Aurunca. Alguien por aquí ha investigado muy bien el monasterio de San Jerónimo, ¿no? Fue mandado a hacer por una mujer, María Manrique. María Manrique era duquesa de Sesa, era duquesa de esta ciudad. Ellas estuvieron allí, era duquesa de Sesa. A mí siempre, cuando hablo del hilo de la memoria, me viene, yo no sé
si María Manrique llegó a conocer la obra o quedaba en esa sesa, pero es curioso que ahí hay un hilo de la memoria, no sé si construido o no, entre esta mujer que transformó Sesa, la Sesa actual, y esa María Manrique, que siendo duquesa de Sesa, vino a Granada y cambió la cartografía de Granada también en ese siglo XVI. No solo porque construye ese edificio de San Jerónimo con toda esa ornamentación, que yo no voy a entrar ahí, sino porque ahí nos queda la calle Duquesa. Y la calle Duquesa es de María Manrique. Transformamos la ciudad, aunque a veces no sepamos o no se nos haya explicado a qué son debidas esas transformaciones. Por mi parte, nada más. Gracias. No sé si alguien en la sala tiene alguna pregunta o en las redes, no lo sé. Sí. Gracias, Ana. Gracias, Ana. ¿Se oye bien? Sí. A ver, yo tengo una pregunta. Yo soy arquitecta y soy profesora de Historia y Teoría de la Arquitectura. Y la pregunta que me hago, y he dado varios años arquitectura clásica, ¿no? Griega, ¿no? hasta el barroco. Y claro, los programas de arquitectura es complejo introducir esta perspectiva dentro de la docencia habitual, ¿no? Tienes que hacer ciclos alternativos de alguna manera, ¿no? Y digo alternativos entre comillas, ¿no? para que estos contenidos se naturalicen dentro del programa habitual de los estudios de arquitectura, ¿no? Vosotras sois las dos historiadoras del arte y imagino que impartís docencia principalmente en las titulaciones de Historia del Arte. No sé si habéis impartido alguna vez clase en escuelas de arquitectura. Pero bueno, entonces la pregunta va tanto para vosotras como para los profesores de Historia de la Arquitectura y es cómo incorporar, ¿no? estos conocimientos de una manera más transversal, ¿no? en los contenidos canónicos, ¿no? que se dan en Historia de la Arquitectura, ¿no? Porque este debate sobre cómo se tiene que enseñar la historia de las mujeres y en una asignatura específica y de manera transversal siempre ha sido, bueno, siempre ha estado ahí, ¿no? el debate. Entonces me gustaría saber cuál es un poco vuestra experiencia y vuestra posición con respecto a esto. Vaya, pues sí, yo creo que no hay que dejar ninguna opción. En el caso de Granada tenemos en el grado de Historia hay una asignatura que es Historia de las Mujeres, que yo llevo impartiendo desde que se inició. Ahora que comente Elena, porque ella también tiene una de arte y género. Y es verdad que son asignaturas específicas. Por supuesto, también están en el máster. Nosotros tenemos un máster de estudio de las mujeres y ahí la historia de las mujeres está presente. Lógicamente no es mujeres y arquitectura, sino que forma parte de todo esto. Pero claro, hablamos de ciudad y de la incorporación de las mujeres a la ciudad. ¿Sirve solo con una asignatura? Creo que no. Entiendo que este conocimiento que nosotras vamos construyendo, que hemos ido construyendo, lo decía antes en la presentación, a lo largo de muchas décadas, debe de permear todo el conocimiento que se transmite en la universidad. Puede hacer una investigación o y explicarlo en una asignatura con mucha mayor profundidad, específicamente hablando de esa experiencia singular de las mujeres, pero entiendo que cuando se habla de ciudad y de cómo se construye una ciudad, si no se está contemplando a la mitad de las personas que transitan esa ciudad, que yo decía antes, la transitan, la recorren, pero también la ocupan y la habitan, es decir, en ese sentido de creación y transformación, pues se está explicando un conocimiento parcial, sesgado, de parte y desde luego poco científico. Totalmente de acuerdo. Yo creo que es que no hay que buscar justificación, ¿no? Es decir, sé que hay unos temarios que cumplir y unos temas que dar, pero yo creo que hay que hacerlo transversal. Para mí sería lo idóneo, es decir, estás hablando de arquitectura romana, pues metes cosas del matronazgo del mundo romano, estás hablando de... y meter ese tipo de cuestiones en el temario, sin preguntar, o sea, directamente, porque si no, no se entiende la ciudad ni la arquitectura. Yo, en mi caso,
Sí es verdad que cuando veía una promoción tras otra promoción salir y decía, bueno, ¿qué mujeres? Y llegaban al máster. Bueno, y yo daba por sentado que habían visto algunas mujeres, ¿no? Hace 20 y tantos años, ¿no? Y yo daba por sentado que habían visto pues las que hoy en día se conocen mucho, ¿no? Pero en aquel momento parecía que no. Pues las Artemisia, Sofonisba, pues mujeres. Y veía que no habían dado durante 4 o 5 años en la carrera, no habían dado absolutamente nada. Y entonces yo me veía que tenía que… Entonces era tremendo. Yo empecé con un curso en el máster que era Ciudad, Arquitectura y Género. Y poquito a poco ahí fui metiendo lo que pude. Pero cuando vi esa laguna… Entonces, aprovechando Bolonia, algo bueno tenía que tener Bolonia, ¿no? Pues propuse una asignatura de arte y género. Todavía me acuerdo de ese día que llegué yo al consejo de departamento y dije, bueno, aquí voy yo, todo el mundo, historia del jardín, todas importantes, o sea, sin lugar a duda. Y digo, bueno, tú verás cuando suelte yo aquí. A ver, ¿hay más propuestas? ¿Qué? Arte y género. Ya. Las miradas, sí, una asignatura de arte y género. Pero no fue mal porque fue aprobado por mayoría, por lo que fuera, fue aprobado por mayoría. Y entonces, desde ese momento se lleva impartiendo en la licenciatura, en el grado de Historia del Arte, arte y género. Pero un arte y género que no es el que normalmente se imparte en otras universidades de España, que es centrado sobre todo en el mundo contemporáneo, sino que yo parto desde la prehistoria hasta el mundo contemporáneo, para que se vea que es transversal. ¿Por qué? Porque sigue habiendo lagunas en otras materias. Pero es verdad que esto ha ido avanzando y yo supongo que tendrás, no lo sé, compañeros y compañeras que ya van introduciendo algunas cosas en sus materias o en sus asignaturas, no lo sé. En mi caso, yo he ido viendo cómo compañeros y compañeras han ido metiendo ya mujeres artistas, mujeres arquitectas, qué pasa con la arquitectura y demás. Entonces, es algo que tenemos que hacer con asignaturas específicas o con ciclos alternativos, evidentemente, pero tú el poder lo tienes en el estrado. Y al dar la materia, y supongo que lo haces sin lugar a duda, seguro que estarás diciendo y dónde está, al menos plantear las preguntas y que se hagan esas preguntas. Mi ideal, ¿cuál sería? Que a lo mejor no tuviera que haber una asignatura específica y que se diera todo, puede ser, no lo sé. De momento lo veo imposible. Lo veo imposible, de momento lo veo imposible. Tiene que haber esa visualización. No sé tu caso cómo lo has vivido, ¿no? Sí, estoy completamente de acuerdo con lo que habéis dicho las dos. Pero la realidad es que yo imparto docencia en una escuela de arquitectura, no en un grado de historia del arte. Y la realidad es que los grados de historia del arte nos llevan muchísima ventaja a los grados de arquitectura con respecto a esta materia, ¿no? Y en las escuelas de arquitectura también, porque el profesorado femenino es muy inferior al profesorado masculino. Es todavía complejo plantear estos debates porque hay mucha resistencia, tanto por los colegas profesores que no lo ven, no lo ven o no comparten esta visión porque todavía se entiende como algo no propio, ¿no? Y ahí hay un debate que creo que este tipo de foros es donde tenemos que ponerlos encima de la mesa, ¿no? Porque es muy importante esa visión transversal, pero la realidad es que no tenemos manuales de historia de la arquitectura donde se incorpore todo este conocimiento que viene de la historia del arte, ¿no? Para que los alumnos puedan tener un acceso sencillo a través de un manual y no tener que ir a libros muy especializados que igual en primero de carrera o en segundo de carrera son muy complejos de impartir, ¿no? Entonces hay que hacer un trabajo de innovación docente en el sentido de llevar ese conocimiento científico especializado del ámbito de la historia del arte a la enseñanza más básica del ámbito de la arquitectura, ¿no? Entonces eso es importante y todavía queda mucho camino ahí, ¿no? Entonces, bueno, simplemente dejar esta reflexión. Me imagino, sí.